Vámonos a un tema que tiene en vilo a una parte de la sociedad y que además tiene ramificaciones muy importantes. Hablamos de Cataluña, pero no es Cataluña, no. Abrazo a los amigos de Canarias que nos escriben permanentemente con lo que está pasando. Es un poco problema, cuestión de todos. Vamos a analizarlo como mejor sepamos. Tenemos unos datos, pero antes una introducción por si usted no está al tanto de lo que es noticia y portada en España. Según una reciente encuesta de la Diputación de Barcelona, el 44% de los catalanes ve necesario limitar la llegada de inmigrantes ante un incremento de la inseguridad ciudadana, la ocupación de viviendas y la tasa de criminalidad. Por eso, Junts quiere poder controlar a su antojo las cuotas de reparto de los recién llegados entre comunidades autónomas y que el catalán empiece a formar parte de las políticas de acogida y regularización. Si el polémico traspaso llegara a consumarse, los de Puigdemont podrían acceder incluso a la codiciada base de datos de las autoridades estatales con los nombres de todos los inmigrantes en Cataluña. Sin embargo, los Mossos de Escuadra consideran inasumible encargarse del control de este ámbito. Una cuestión especialmente controvertida de la que hasta ahora se ocupaba exclusivamente la Policía Nacional. La falta de efectivos y la nula planificación de la medida podría hacer que en un futuro a corto plazo el número de irregulares desbordase todas las previsiones en un escenario de mayor desestabilización social. La letra pequeña del acuerdo, sin precedentes en Europa y tachado de inconstitucional desde numerosos ámbitos, está tensando la negociación entre las partes y convirtiendo el ya de por sí conflictivo problema migratorio en un auténtico polvorín a punto de estallar. Y los datos puros y duros que siempre vienen de la mano de Nicolás, ya saben que son los que hablan. Nico, hola. Buenas noches. Estamos Carmen. viendo todo lo que ha pasado, esos inmigrantes, los follones que está viendo, ¿no? Las polémicas con nuestra presidenta de la comunidad, con Ayuso, que la han puesto pues a caldo. Pero hay unos datos que tenemos que ver y que tenemos que revisar. En Cataluña, sí. ¿Qué está pasando en los últimos 20 años? ¿Qué ha pasado con su población de residentes? Bueno, inicialmente tengo que contar, Iker nos ha propuesto una cosa muy chula, un dossier que vamos a hacer de 20 años, que Iker sabe, y lo que hemos empezado a hacer es Cataluña, ¿no? Y en los últimos 20 años, ¿cómo ha evolucionado su población? En este caso estamos hablando de no nacida en España, que es un tema muy interesante a nivel nacional, en este caso solo de la región, y lo que vemos es cómo ha crecido de 708 a más de 1.700.000, pasando del 10% de la población, o sea, 1 de cada 10 más o menos, ahora son un 22%. Estamos hablando de 1 de cada 5, 1 de cada 4, dependiendo de dónde sea, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona se dispararía ese porcentaje. En Barcelona se dispara, ¿no? Sí, Barcelona asume 7 de cada 10 inmigrantes que hay en Cataluña. ¿Y qué pasa con su población de residentes? ¿Qué ha pasado con ellos? Estamos hablando siempre de Cataluña. Siempre, solamente estamos hablando de Cataluña en este caso. Ha aumentado su población residente en cerca de 1,2 millones de personas. Vale, lo más importante, aparte del dato de 1,2 millones, es cómo ha crecido, que es el porcentaje. Y vemos que el 38% son españoles, pero el 62% son extranjeros. Por lo tanto, casi duplican el crecimiento de la población residente en Cataluña, duplican mucho más en extranjeros que en españoles. Entonces, es un dato a tener en cuenta porque también ocurre en las 4 grandes regiones de España. Cuando vamos a las cárceles, esa población reclusa, ¿no? Ha habido, como hemos visto, un aumento de extranjeros que han entrado en Cataluña, con toda esa polémica que hay hoy en día, que ya sabemos, y luego lo trataremos en la mesa. ¿En Cataluña hay más población reclusa de hombres extranjeros que hombres españoles? Sí. 1 de cada 2, que es la figura, 1 de cada 2 personas reclusas, hombres, en Cataluña, son extranjeros. Aquí hay una fórmula que se utiliza mucho en Estados Unidos por parte del FBI y determinadas agencias de seguridad, que es el ratio proporcional, que es comparan una variable, en este caso la variable demográfica, la comparan con una variable criminal, ¿no? Evidentemente, esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Que entiendo que alguien estará poniendo medidas, ¿no? Lo que es evidente es que si 1 de cada 2 hombres extranjeros en Cataluña son 1 de cada 2 reclusos hombres son extranjeros y su población más o menos, estamos hablando que se mueve en el 18%, entiendo que algo tendrán que hacer. ¿Y qué pasa cuando es violencia de género? Otro tema también
pues muy polémico de no podemos dar, muchas veces te dicen en los medios, no se puede dar la nacionalidad. ¿Por qué? Oiga, habrá que saber en los datos y habrá que tratar el problema, que es cómo se solucionan los problemas. ¿Qué pasa con la violencia de género? Yo, un comentario antes de llegar a ir a la diapositiva. Lo que acabas de apuntar es muy interesante, porque parece que siempre hablamos de que no se puede dar la nacionalidad cuando hablamos de agresores, pero es que también hay que dar la nacionalidad cuando hablamos de víctimas. Que es que en víctimas también hay españoles extranjeros, igual que en agresores. Claro. Parece que siempre hablamos de aquello, pero se nos olvida lo más importante. Si no hubiera agresores no habría víctimas. Por lo tanto, para perfilar a la población, si queremos solucionar problemas como es la violencia de género, necesitamos que nos den este tipo de variables. ¿Por qué? Porque no se mata igual en Cataluña que en Andalucía, que en Madrid, que en Galicia. Y como no se mata igual, lo que hay que hacer es ver qué tipo de perfiles. En este caso lo que estamos viendo es, en Cataluña durante los últimos 3 años, 6 de cada 13 detenidos por agresión sexual con penetración eran personas extranjeras, cerca del 50%. Claro, pero ahí tenemos que ver que la población de extranjeros es menor. No supera el 18%. Claro. O sea, que el tanto por ciento de esa población es mucho mayor de lo que serían los españoles en tanto por ciento, ¿no? Y además es que lo que acabo de decir lo utilizan entidades tan importantes como el FBI. O sea, ellos para calcular determinadas ratios proporcionales lo que hacen es comparan una variable demográfica con una variable criminal y lo utilizan tanto en agresores como en víctimas. Todo lo que supere a 1 es malo, todo lo que esté por debajo de 1 es bueno. Si tienes un 18% de población extranjera que comete el 46% de los delitos, tienes un problema. Además es que aquí no es cuestión ni de xenofobia, ni de racismo. Los datos no tienen religión, color, ni absolutamente nada. Los datos son datos, tal cual. Así que vamos al último. Durante los últimos 10 años de todas las defunciones ocurridas en Cataluña, 97,3 fueron de españoles. ¿Qué pasa, que los extranjeros se mueren menos? Claro, es por un tema de envejecimiento de población, ¿no? Aquí si lo pasáramos a numeritos, serían 97 de cada 100 personas que mueren son españolas y solo 3 de cada 100 son extranjeras. Porque es una población más envejecida. Los extranjeros que vienen son más jóvenes. Evidentemente, ¿no? Entonces, claro, tú a eso hay que sumarle todo lo que son los nacimientos, las adquisiciones de nacionalidad y evidentemente lo que hay que afrontar es este tipo de situaciones, no poniendo trabas. Yo una vez creo que conté en la mesa que es como ir al médico, que te pongan un biombo delante y que el médico tenga que adivinar lo que hay detrás del biombo, ¿no? Necesito que me diga el sexo, la nacionalidad, la edad, para yo hacerle un buen diagnóstico. Si eso no lo hacemos porque no queremos determinada información, nunca solucionaremos ningún problema, Carlos. Como siempre, poniendo ahí el dedo en los datos, no en la llaga, en los datos. Gracias, Nico. A como ti, Carmen, siempre. un placer. Iker, ahora habrá que comentar todos estos datos y todo lo que está pasando, esas polémicas que ha habido en las últimas semanas con lo que se quiere hacer en Cataluña. Es un tema siempre polémico, evidentemente. Y baste y dicen, ¿por qué tienes que decir? Porque sí, porque nosotros tenemos amigos de todas las razas, conocemos, trabajamos, convivimos y nadie, creo, en este equipo puede estigmatizar a nadie por su procedencia, por su raza, por su color. Es tan evidente que no sé para qué tengo que decirlo. Y damos buen ejemplo en nuestra vida personal, además. Pero es cierto que muchos hablan de un tipo de criminalidad o una serie de problemas. Es cierto, es un mito infundado, es xenofobia realmente, es miedo a lo extraño, o están ocurriendo cosas que precisamente para que a nadie le señalen están dejando que ocurran. Bueno, pues muchas personas, además de cualquier ámbito y raíz política, lo toman como una situación diferente que estamos viviendo. Lo que no se puede tolerar, pienso yo, queridos amigos, es que alguien tenga cortapisas en decir las cosas. No, se expone, se trae amigos que saben y que nos cuenten, como con los datos. Los datos siempre son muy irritantes, porque Nicolás Rodríguez, repito, son todos datos de fuentes oficiales. Bien. Roberto Vaquero con nosotros, del Frente Obrero. Encantado de estar aquí, por fin. Eres de izquierdas, por tanto, Roberto. Bueno, yo no me considero ni de izquierdas ni de derechas, pero para que la gente lo entienda, podemos decir que sí. Pero Frente Obrero, ¿no? Bueno, obrero sí, pero de izquierdas... Estuvo conmigo en el Congreso, sí, majísimo, sí. chico majísimo. Pero vamos a ver, Roberto, por empezar, porque eres un poco nuevo en este ruedo, iba a decir, que tampoco se puede decir ruedo. Roberto, tú sí eres gente obrera, gente currela, gente que levanta este país, gente pues... pero que te has mostrado, y no sin polémicas, muy preocupado con esta situación. Y sobre todo, no, cuidado, en Madrid ha habido problemas también, Ayuso ha dicho no sé qué, el otro ha dicho no sé cuántos. Ya utilizan, y además les voy a decir una cosa, unos utilizan una cosa y otros otra. Y cuando unos hacen lo otro, los otros hacen lo otro. Y al final dice, oiga, pero sus elementos ¿cuáles eran? Si los han cambiado solo por fastidiar al otro, hombre. Si lo estamos viendo y que si decían... no cambian de opinión, que no pasa nada. Claro, entonces, sí que estás
estáis, Frente Obrero, preocupados con esto que ocurre. Sí, muy preocupados. Primero, primero yo no culpo al inmigrante, no culpo a la persona que viene por efectos llamada o por ONGs o políticos que se dedican a promoverlo con medidas que yo creo que son suicidas. Culpo al modelo migratorio en sí, culpo a la masividad y culpo a que hay ahí se permite, por así decirlo, que determinada gente, por ser de unos contextos, puedan acceder a unas condiciones ventajosas que, por ejemplo, los españoles no tenemos en otros países o incluso en sus propios países. Creo que cuando alguien viene a España se tiene que integrar y tiene que buscar asimilarse a la cultura que hay aquí y tiene que respetar las normas básicas, tanto legales como a nivel de cultura, de funcionamiento normal. Y creo que hay zonas en España donde se han creado guetos, se ha segregado, son gente que no tiene necesidad de integrarse como podía pasar en los 70 o en los 80, que también había inmigración, no tan masiva, pero ahora ya, claro, tienen con quién juntarse que viene de un contexto similar y se retroalimentan. Y el país tiene una limitación a la hora de integrar y cuando se empiezan a crear guetos, entonces es que tenemos un problema de masividad, de que viene más gente que la que el país tiene capacidad de asimilar. El obrero, por tanto, el obrero es una persona, en vuestra opinión siempre libre, perjudicada por lo que está ocurriendo. Hombre, no hay más que ir a cualquier barrio obrero como en el que estoy yo, por ejemplo, en el cual se degrada, no hay seguridad, la gente no puede ni salir a la calle, los puestos de trabajo se pagan peor que nunca porque quieren mano de obra más barata y contratan a gente que está desesperada y no puede hacer otra cosa y, por lo tanto, precisamente los obreros creo que son los que más perjudicados están por esto. De hecho, la gente que vive en una organización privada o que viven en Galapagar o en sitios donde no tienen ningún tipo de problema de seguridad ni de ningún tipo, no viven esto. Sin embargo, la gente que vivimos en barrios que se están guetificando o islamizando, que para mí es peor todavía, pues sí viven esto. Y es una serie de cuestiones, por ejemplo, luego hablaremos, supongo, de ello, el tema de los delitos, tipos de delitos que están aumentando, los porcentajes que hemos visto antes. Quien se come eso son precisamente los trabajadores y los hijos de los trabajadores, no la gente que vive con seguridad y con cámara en una urbanización. Lo hablamos, Roberto, con libertad absoluta, lo que dé tiempo hoy, y yo quería un poco más extenso porque a él no le conocemos tanto en esta mesa, y ahora sí os pediría, por favor, primero, para un minuto, puro titular. Evidentemente, Gregory, que imagino que estará no tan de acuerdo, o buscará él, que a mí me gusta mucho cómo lo hace, otras raíces, otras cuestiones. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? ¿Es un problema o no? ¿Qué opinas? Es un problema tanto para las personas que se ven obligadas a migrar como para aquellos que también se aprovechan de las condiciones de explotación, de las condiciones de miseria que sufren muchas personas migrantes para tirar los salarios para la baja, ¿no? Esto es algo que ocurre y es innegable que sucede. Lo que pasa es que creo que también hay que aportar datos en esta cuestión. En este programa estamos muy aportando datos, yo creo que es relevante aportar unos cuantos. Creo que los medios de comunicación tienen también un papel en esta cuestión, tenemos un papel en esta cuestión, porque creo que también se sobredimensiona muchas veces el número de lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. ¿Sobredimensión? Sí, lo creo así. Hay un estudio de Harvard, que además lo certifica, que demostró cómo en Estados Unidos, por ejemplo, hay un 10% de la población migrante y, sin embargo, la gente cree que hay un 36% de la población migrante. Se preguntaba a la gente qué porcentaje de inmigración había con el porcentaje real que luego se demostraba. En Francia hay un 12% de inmigración, pero realmente la gente pensaba que había un 29%. Esto lo comparas, por ejemplo, con Reino Unido, hay un 14% de inmigración, pero sin embargo la gente pensaba que había un 32% de inmigración. Por resumir, Sergio, porque o legales? Claro, es el asunto también, claro, ilegal. Bueno, los dos datos, ¿qué son? Ilegales e ilegales. Queda fuera, claro, no lo sabemos, claro. Pero Sergio, simplemente, con titular, sí, sobre dimensión. Es que es para que sepan un poco, sí, ¿vale? Sí, ya lo hablamos. Por supuesto. Un problema que los medios amplificamos, ojo, yo me pongo aquí en primera persona quizá, no lo sé, y que no es tanto. ¿O usted qué vive? Albertini. Buenas noches a todos. Es un placer y un honor compartir esta mesa. Bueno, claramente el problema principal se basa en una migración ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque en el momento que no puedes controlar la raíz, el origen de ese ciudadano, es decir, si tiene o no antecedentes penales, pues se está filtrando a cualquier persona. Es más, lo más probable es que se filtre un delincuente entre todos ellos porque no hay una coladera que pueda disgregar y que pueda dividir. Tan es así que me ha tocado, además en carne propia, yo he defendido a la víctima de la manada de Sabadell. Pues esta muchacha salió de una discoteca y 5 individuos marroquíes la cogieron, que además vivían de ocupas en un local, y la violaron. Es decir, aquí esto fue atroz. Te corto aquí, ¿vale? Ahora te dejo continuar. Venga. Y por supuesto el coronel y Rubén Pulido. Y cuando ya todos tengamos nuestro titular,
Nos metemos en qué pasa en Cataluña en concreto, si os parece. ¿Por qué esta polémica de Cataluña ahora? ¿Qué tiene de diferente Cataluña ahora? Volvemos enseguida. 0,52. Hay un problema, ahora sigue Albertini, por supuesto, y enseguida Rubén y Coronel puntual. Está la red llena de una especie, Gregory decía muy inteligentemente que también había una cuestión mediática. Bueno, entraremos en ello. Las redes son medios hoy importantísimos, todos lo saben, lo hemos hablado. Bueno, pues las redes están llenas de ataques y contraataques, en el sentido de, esto no es para tanto, esto es mucho más de lo que se cuenta. Y la tele sois traidores que no contáis. Os lo pongo como ejemplo, no que evidentemente yo mantenga esto, ¿no? Porque además, aquí ha generado un gran debate este vídeo, porque no sabíamos si era alguna cuestión de que, claro, yo me paseo al lado de un sitio de acogida de inmigrantes y parece que está lleno. O no, es que está así y nadie habla, por ejemplo, portugués en Portugal en esta zona, o la guetificación que decía Roberto Vaquero. Vean el vídeo simplemente como muestra, repito, de lo que está, lo pongo como muestra lo que está pasando en las redes, de lo que es vídeos con millones de reproducciones, y pelea en las redes, y división. Vídeos como estos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Paquistão. Não, não é o Paquistão, é o Centro Histórico de Lisboa. Estamos a 2 minutos a pé do Castelo de São Jorge, na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz, uma zona e uma rua que há 20 anos ou há 10 anos tinha negócios, lojas, pessoas portuguesas. Hoje está completamente invadida e colonizada pelo terceiro mundo e o resultado é este: um cheiro imundo, uma sensação de insegurança, criminalidade, tráfico de droga e a substituição do povo português. Isto não é uma exceção, é um caso isolado, é um paradigma e uma bola de cristal para aquilo que vai ser o futuro de Portugal se não travarmos a grande invasão. La gran invasão, Portugal, Lisboa, que por cierto, Lisboa está preciosa, por cierto, pero se enfoca como ese famoso meme donde está el cuchillo y luego la imagen es completamente deformada. Esto es una realidad, se aprovecha que hay una concentración concreta, puntual, para decir, es decir, la guerra en las redes está, porque el tema, lo sabemos como ocurrió hoy mismo, es que para algunos no se puede ni hablar. Te dejo acabar, Albertini. Hablabas tú de Sabadell y de Cataluña. Sí, además, bueno, en ese caso, por ejemplo, esos individuos eran plenamente ilegales, no se puede controlar, por tanto, si tienen o no antecedentes penales. Y otro caso muy puntual, recordemos a la víctima de Igualada, una chiquilla de 16 años que sale de una discoteca y un individuo extranjero, boliviano. Y digo la nacionalidad porque son cosas claras, es decir, no se critica la migración, se critica la migración ilegal. Ese individuo, por ejemplo, con antecedentes penales perteneciendo a una organización criminal juvenil en su país de origen y también con antecedentes penales presuntamente por agresiones sexuales. Y control es decir, si se hubiese hecho realmente el filtro correcto, este individuo jamás hubiese sido parte de la sociedad y por tanto no se le hubiese dado la oportunidad. Y tú me quieres atacar. decir, Albertini, que no se hace ese filtro porque hay temor a que te llamen xenófobo o lo que sea. No se hace ese filtro por dos motivos muy puntuales. Número uno, porque hay una conspiración de una cantidad de ONGs que provienen de Europa, de ideologías sociocomunistas, y en ese sentido están promoviendo constantemente, pero recordemos a un señor llamado Jordi Pujol, que en el año 2008 dijo que prefería la migración de personas del Magreb a hispanoamericanos, porque no me gusta decir latinoamericanos, a hispanoamericanos, porque esa gente jamás iba a aprender a hablar castellano y además se podían sumar a la no ideología religiosa de Cataluña. Esa era la madre del cordero. Un individuo tan xenófobo como este, esto es lo que está pagando Cataluña. Ahora, está pagando los delincuentes, está pagando la xenofobia directa de las personas que están criticando esta migración irregular y que además, seamos claros, es una cuna para el mal islam. Mira, decía Gregory, no creo que Roberto Vaquero esté de acuerdo, pero luego lo veremos, luego lo sabremos sobre la conexión entre el comunismo, no sé qué, y esto. Bien. Coronel Pedro Baños, te pido un minuto y tú sabes hacerlo, y Rubén, y así luego ya hablamos. ¿Cómo está la situación? ¿Problema en Creo que Cataluña, deberíamos no? aprender de las lecciones de lo que les ha pasado a otros países de Europa, si es que esto es evidente. Estamos yendo en el mismo camino, exactamente igual. Y concretamente Cataluña, ya la podemos explicar y dar datos muy exactos, muy precisos, de que efectivamente es lo que acaba de decir Jorge Albertini, exactamente eso. Pero es que fíjate que esos países que ya han pasado, que ya han recorrido esta trayectoria, están dando marcha atrás. Pensemos lo que está haciendo Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, porque se han dado cuenta de que al ritmo que iban, esto era una transformación total y absoluta de la sociedad.
y siempre con el mayor respeto a las personas, No hay que a los ser emigrantes. Einstein para pensar que eso va a transformar la sociedad. ¿Cómo que se han dado cuenta? Esta gente Claro, no piensa. es que no ¿o qué? se habían dado cuenta, o parecía que no querían darse cuenta porque lo que decían, porque ha habido un silencio mediático, porque estaba prohibido decir la nacionalidad, decir la etnia o decir la religión. Cuando interesa sí que se dicen otras cosas, pero en estos casos no se decía. Y siempre digo con todo el respeto a las personas emigrantes, porque si algo hemos sido los españoles, ha sido emigrantes, y lamentablemente muchos de nuestros jóvenes tienen que salir a emigrar. Pero todos se van a nosotros no currar, hemos sido, coronel. nosotros no hemos sido Todos se van a transformadores currar. de las sociedades. Esa es la gran diferencia. No debemos olvidar que ya en el año 1974, el entonces presidente de Argelia, Boumediene, en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo dijo muy claramente lo que iba a pasar dentro de unos años. Y dijo, conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Eso lo ha repetido Bin Laden, lo repitió Gaddafi y lo repite casi todos los años Erdogan. Y es lo que está sucediendo. Y cuando decía Roberto, y con toda la razón, dice, falta de integración, pero porque no quieren. Pero porque no quieren. No, es verdad. Os voy a dar datos Algunos exactos. sí, otros no, coronel, ¿no? No, te voy a dar datos exactos. mayoría. Ahora mismo, situación en España, de la endogamia que hay en los diferentes países. Y te digo, Argelia, 89%, Marruecos, 93%, y el caso Mali, Bangladesh, Pakistán, el más extremo, 98%. Es decir, se casan entre ellos. Y fíjate la diferencia de los que vienen de nuestros países hermanos hispanoamericanos, que por ejemplo, argentinos, apenas hay una endogamia del 33%. La mayoría se casan con españoles, sean hombres o sean mujeres. Es que esa es la realidad. Yo te puedo dar datos exactos de cómo lo que decía Jorge Albertini, cómo Cataluña fomentó un tipo de inmigración, efectivamente porque no hablaban español y no les interesaba que hablaran español, para que directamente se sumergieran en el mundo catalán. En el mundo separatista. En el mundo separatista. Que son demoledores, que son demoledores. Pero ahora no me los das, coronel, perfecto, como siempre. Rubén Pulido, uno de los grandes expertos que además dedica parte de su vida, no sin apuros de todo tipo, porque esto es harina de costales difíciles, para hablar de lo que está pasando. Me gustaría titular sobre lo que está pasando en Cataluña y luego os preguntaré la pelea que hay ahora entre gobierno y Cataluña. Ojo, gobierno de Pedro Sánchez, nuestro gobierno, y Junts. Aquí pasa algo que a mucha gente le ha descuadrado también. Rubén. Buenas noches, Iker. A ver, cuando un problema se descontrola, como el de la inmigración ilegal, al final el mal se aprovecha de esas circunstancias y es lo que está pasando en estos últimos años. Cuantificar, hablar de estadísticas en estos últimos 3 años es complejo. ¿Por qué digo que es complejo? Porque hay puntos calientes de la inmigración ilegal donde no se intercepta a todo el que entra por la vía de la ilegalidad. Hay un ejemplo como Almería, la provincia de Almería, que en los últimos 3 años la media de embarcaciones que entran por la vía de la ilegalidad interceptadas está entre 400 y 500, más que en todas las islas, que en todo el conjunto del archipiélago canario. Los agentes de la Guardia Civil que hay allí para controlar todo el litoral son muy escasos. Vayamos a Cataluña, Rubén. Hay muchos que entran. Entonces, al final, el mal se aprovecha de estas circunstancias y se acomoda donde hay unas condiciones favorables, como es el caso de Cataluña. Cataluña era un referente para muchas empresas, para muchos eventos y demás, y se ha convertido en un parque temático de la delincuencia, en un parque temático donde están emergiendo un montón de diferentes tipos de delictivos, y estos tipos delictivos a su vez van en escalada, y al final siempre están los mismos protagonistas detrás de estos delitos. Yo tengo una interlocución diaria con agentes de los Mossos que me informan de lo que está sucediendo en las calles, por ejemplo, de Barcelona, y el hurto está a la orden del día. Pero es que el hurto ha pasado ya al robo con violencia, donde la violencia era subsidiaria y ahora es preventiva. Es decir, a mí era muy fuerte lo que me decía hace unos días un mozo, ahora se está llegando al navajazo preventivo. Es decir, te apuñalo por si cuando quiero robarte la cartera tú vas a intentar defenderte. Entonces, ¿pero esto es verdad? ¿O estos son mitos? ¿O esto se cuenta? Eso es mira, cualquier periodista que quiera hacer un trabajo de rigor con respecto a lo que estoy contando solo tiene que ponerse en contacto con los Mossos o con la Guardia Urbana, que es más accesible en muchos casos, y salir una noche con ellos y ver quiénes son los protagonistas, los más detenidos durante la noche. Y los tipos de delitos que cometen. Según entran, al día siguiente están y fuera luego otra la vez. estadística. Estamos hablando ahora podemos poner sobre la mesa qué índice de población extranjera está dentro de esas detenciones. Pero llegará el día en el que no podremos, porque esos ciudadanos de origen extranjero tendrán documento nacional de identidad. Entonces será una pelea de convivencia entre españoles, cuando no es así, cuando al final detrás hay otras realidades. Roberto, por alusiones antes que decía Albertini sobre las conexiones ideológicas o no con este fenómeno, y os pediría a todos
¿qué pasa ahora mismo? ¿Por qué esta lucha? Hay quien me dice que es cuestiones económicas, cuestiones de poder, cuestiones de identidad, pero ahora tenemos y hacemos este programa porque hay un lío tremendo con Cataluña, quién rige el tema de la inmigración, y yo no sé muy bien por qué esta pelea. Sobre lo que ha dicho él. Bueno, yo muy rápido, o sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de definir qué es comunismo y qué es fascismo. Porque se distorsiona mucho en la época actual. O sea, yo no estoy de acuerdo en cómo lo ha usado él, pero he entendido el sentido en el que lo dice y he entendido todo lo que ha dicho sobre inmigración y me parece bastante correcto. Bueno, el fascismo es comunismo. Bueno, eso no es así. El fascismo viene de Mussolini, en el cual... Bueno, pero decía, Albertini, no vayamos dentro a eso. del Estado, todo fuera del Estado. El fascismo es una dominación autoritaria de la burguesía que lo que hace es precisamente la contrarrevolución. Era Mussolini. Mussolini renunció al socialismo y se hizo socialista nacional. O sea, es una cuestión de concepto. Pero nacional. No tenemos mucho para debatir sobre eso. Simplemente decir que sí, Mussolini no hace nada socialista. Bueno, la cuestión no es lo mismo. Como Hitler, nacionalsocialista. No es lo mismo tampoco, estás distorsionando. Pero bueno, no es el tema de lo que es. No es lo que es. El repollo es dos veces pollo. Pero vamos. No sé, pero bueno, da igual, la cuestión no es el tema. Yo lo que sí quiero decir es que entendió lo que ha querido decir de la cuestión migratoria y no quiero enfarrangarlo. Y sí quiero contestar, si se me permite, sobre lo de la sobredimensión. Precisamente es lo contrario, es decir, esta es la primera vez en mi vida que voy a un sitio a hablar de inmigración y no me intentan decir lo que tengo que decir. Es la primera vez que voy a un sitio y no me ponen pegas antes o gente se cae de las ONGs porque es que mi discurso va a ser de odio porque lo saben sin haberlo visto. Y esa es la realidad y esto es muy valiente. Y precisamente no se ve la realidad. ¿Por qué? Porque no se hacen estudios étnicos. El INE no hace estudios étnicos. En Estados Unidos sí. En Francia están prohibidos por ley. En España no se hacen. ¿Por qué la izquierda no quiere que se hagan estudios étnicos? Porque saldría la realidad. Y la realidad va en contra de su relato fantástico, que va en contra de los datos. ¿Quieres decir, Roberto, que y tú has sido una persona en los últimos años mediática, siempre ha habido una indicación para hablar de este tema? Siempre que he ido a todos los sitios me han dicho cuidado con decir esto del islamismo, cuidado con decir lo de las nacionalidades, que es un problema. Porque ¿quién cree en su sano juicio que en Francia hay de verdad un 10,1 o un 10,2? Venga, seguimos el debate. Se reía el coronel con lo de que dice las nacionalidades. ¿Cuántas veces te he dicho exactamente lo que te está diciendo Roberto? Que es que ese es el programa de la libertad, que jamás a ninguno, y mira que llevo años participando contigo en tus programas, jamás nos has dado una indicación de lo que tenemos que decir, ni nos has puesto ninguna limitación. Es que es un caso único. Ya, pero es que lo normal, ¿no? Digo yo, venga, Gregory, dale. Tú eres lo raro. El anormal. Bueno, que ya que hablamos concretamente de la cuestión en Cataluña, ¿no? Bueno, en Cataluña yo creo que hay que hablar de que esto no se va a poder hacer. O sea, esto que pide Junts es inviable porque básicamente incumple la propia Constitución española. ¿Por qué es esto, Gregory? Tú que eres un hombre, digamos... ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque el artículo 141 de la Constitución señala que la inmigración está en el listado de competencias exclusivas de la Administración Central. Por lo tanto, no va a haber una transferencia de las migraciones. Bueno, pues este lío es una parafernalia política más, parte del show en el que estamos acostumbrados en la política parlamentaria de nuestro país. Se ha cedido lo que tiene que ver con la integración social, ¿no? Que eso es la educación, vivienda, servicios sociales. ¿Ya han cambiado? Sí, pero esto no va a poder pasar. Esto está ya... Tú dices que no, Gregory, te lo anoto, ¿eh? Te lo anoto. Pero es que además es que vamos a una política comunitaria en la Unión Europea. Por lo tanto, es que ni siquiera esto es posible por una cuestión ya es una anomalía que me sorprende a ti, Gregory, Rubén y Coronel, cuando queráis, pero os pido verdad a todos, ¿eh? No, a mí Perdón, pero es que no puedo... Sí, déjame un momento. El que sabe de te voy a llamar el espartano ahora, no León de Tebas. No León de Tebas, que había ahí una espartano. Rubén, y dejadme, porque si no... Bajo todo este telón, fuerzas políticas de todo el espectro ideológico también están muy preocupadas por la islamización, que es una realidad, y sobre todo en Cataluña. Cataluña desde 2012, en España, desde 2012 hasta el año pasado, en España se han detenido a 571 yihadistas. Pues bien, 152, el 27% en Cataluña, el 27% en Cataluña, y de esos 152, el 75%, 115 en Barcelona. Es decir, hay unas circunstancias que se están dando en Cataluña de acomodo para el Islam radical, y es una realidad. En el 2015 había unas 100 mezquitas, poco más de 100 mezquitas. En la actualidad hay más de 300. ¿Radical dices yihadista o de un islam? Exactamente, el salafismo entra ahí en juego. La mayoría de las mezquitas donde se profesa el salafismo en España se encuentran en Cataluña. Y hay una interlocución con otras mezquitas europeas, y ahí comienzan esos procesos de radicalización. Albertini y luego Coronel, porque hablamos de qué lío es ahora el que se ha montado, si dice hasta Gregory que esto no puede ser. Pues ¿qué lío hay? Bueno, pues Gregory está confundiendo porque el artículo 149 habla de las facultades y las competencias
intransferibles del Estado. Exclusivas. Entonces, efectivamente, exclusivas. ¿Cuáles son esas competencias? El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido. Es decir, las competencias de una comunidad autónoma que sí puede transferir el Estado es sanidad, educación, en cierta medida y en cierto sentido, incluso migración única y exclusivamente, para dar las autorizaciones de trabajo que a día de hoy se están entregando. Educación, en cambio, el vivienda y permiso servicios sociales. Si me permites, en cambio, el permiso de residencia las da el Estado. Lo que no puede transferir en ningún caso el Estado, porque además es un deber y una obligación constitucional, Vale. lo que es migración y fronteras. Eso no se puede transferir. ¿Estás de acuerdo con Gregory? No, pero acaba de decir que sí se puede transferir. No se puede transferir. No se puede transferir la migración en ese sentido, ni fronteras. No, ha dicho que no. No me has escuchado. No me Tú has escuchas, dicho que Albertini. puedes transferir. No, mira No, ha tu dicho programa. que Yo por eso estoy sin darte corrigiendo. cuenta, Puedes Albertini... Estamos de acuerdo. Que puedes sí, transferir única y exclusivamente lo que ya existe. Albertini, Educación, vivienda y tú estás servicios tan sociales, metido lo que he en tu dicho. historia y sabes a quién es, que no has oído bien a Gregory. Ha dicho que no va a pasar. Coronel. Mira, yo creo que dado el momento que estamos viviendo, yo me atrevo a decir que casi todo es posible. Mira, Yo no pondría el coronel mano el que por difiere. nada, por es. nada. Además de lo Pero que mira, digan, tú va a me ser lo preguntas, contrario. ¿por qué quieren ahora tener esa responsabilidad? Que se le transfiera esta responsabilidad. Es muy Eso es sencillo. el enigma. Es muy sencillo, porque se les ha ido de las manos, por lo que estamos comentando, fomentaron un tipo de inmigración y ahora se dan cuenta que se han equivocado. Te voy a poner un caso. En Tárrega, en Lérida, el 35% de los niños que nacen, sus padres son marroquíes. ¿Tú sabes cuántos niños nacen de padres de toda América, de toda Hispanoamérica? El 8,9. Es decir, 34,2, 8,9. Y recuerda que hace muy pocos días, en diciembre, salió el informe PISA. Sí. Y cuando sale el informe PISA, de repente ponen a Cataluña como la peor comunidad autónoma, solamente por detrás de Melilla, concretamente en el tema de las matemáticas. ¿Y qué hace el gobierno catalán? Dice, la culpa, los inmigrantes que vienen, que no hablan bien el idioma, y además señala claramente a los musulmanes, a los magrebíes, y dice, y ellos son la culpa de que nos hayan puesto tan baja calificación. Y de repente dicen, a lo mejor tenemos que cambiar nuestra política. Y pensemos además, ¿quién lo está pidiendo? ¿Quién está jugando con esto? Que esto es lo Junts, curioso, ¿no? Que es Junts, y tenemos Claro. que entender también su ideología de Junts. Es decir, que está claro. Ahora, que esto no vaya a suceder, yo no me atrevo a poner Roberto. la mano en el fuego. Yo veo dos cuestiones por las que Junts ha hecho este movimiento, aunque luego ha terminado reculando un poco, que es, primero, la competencia con Esquerra. Hay una competencia para ver quién hegemoniza a los procesistas, porque es que ya no son independentistas, lo que quieren es vivir de España y tener como el proceso permanente. Y otro es que, bueno, Vox ha empezado a subir en Cataluña, que es como el nacionalismo español, pero hay otro fenómeno que le va a quitar votos a Junts, que en este caso creo que tiene nombre y apellidos, que es Sílvia Orriols, que ya es alcaldesa de un municipio y que va a irrumpir en la política catalana porque hay gente que está viendo que lo que amenaza a Cataluña, incluso gente independentista, no es España, que de hecho, para mí Cataluña es parte de España, incluso a nivel cultural, pero está sufragando el mantenimiento de esa cultura. Sin embargo, hay gente que está desplazando esa cultura catalana en determinados espacios. Y por eso Junts da el paso, para que no le quiten votos desde la derecha y para ganar y poder terminar de pisar a Esquerra, que ya han vuelto a nivelar otra vez los diputados, y lo que quieren es volver a ser la fuerza hegemónica como fueron en la época de CiU y ser indiscutibles, y que haya partidos pequeños que apoyen. Y yo creo que este movimiento es para llamar a la catalanidad, por así decirlo, o maldecirlo, y pisar a sus rivales. Y yo creo que eso Si me permites un segundito. Sí, coronel Albertini. Mira, la persona que acaba de citar, el Roberto, es la señora Sílvia Orriols, que es la alcaldesa de Ripoll, que estos días además ha sido también objeto de polémica, Sí. porque ha dicho textualmente: la entrada masiva de inmigrantes musulmanes es un error. Esta señora lleva años diciendo, por ejemplo, que pensaba que no era normal que en Cataluña se permitiera bañarse en las piscinas públicas en burkini, cuando resulta que los demás no podíamos bañarnos en camiseta. Claro. Y en cambio se permitía a los musulmanes bañarse en burkini, a las musulmanas. Pero también hablaba de que había conseguido que en las fiestas de su pueblo pues se incluyera la carne de cerdo, que no querían que se incluyera, o por ejemplo, que estaba empeñada en que se prohibiera la ablación de clítoris, cosa que había otros partidos y otras personas en Cataluña que estaban a favor, o que por lo menos se abstenían cuando ella Y pedía luego que... siempre diciéndolo, yo digo, ¿qué tal?
con la gran cantidad que hay de personas que están trabajando, están haciendo, sea cual sea su religión, su ideología. Si el caso es que tú, si vas conocemos decenas de ellos que están en el trabajo. Si vas a un país musulmán, como hemos sido nosotros, tú cumples sus normas. Porque ellos cuando vienen aquí no cumplen las nuestras. Llegamos mucho más. Además yo pienso que debiéramos analizar el origen, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué hemos llegado la colonización africana? ¿Por qué hemos llegado a este punto? O sea, ¿qué está pasando realmente? En el momento que hay un señor que desde Waterloo está dictando el futuro de España, la estamos liando. En el momento que Puigdemont está poniéndose de acuerdo con el PSOE, con Pedro Sánchez, para guiarnos en un sentido totalmente errado, es ahí donde la liamos. ¿Por qué? Porque aparece un señor como Turull, Jordi Turull, un señor condenado a 12 años de prisión por malversación y otros delitos, condenado, luego indultado pero condenado, que dice que al delincuente, así tenga 8 apellidos catalanes, lo vamos a expulsar. Albertini, con esa misma vara me gustaría que se le haya medido, a ver si este señor puede seguir con esa tangaleta separatista. Fíjate, hay un tipo que manda no solo en la izquierda y en la derecha de nuestro país, sino también en algunos de los poderes fácticos más importantes de nuestro país, que le tenemos muy cerquita, que es el sátrapa de Marruecos, que es el tipo que efectivamente está utilizando, bueno, pues el control fronterizo para chantajear a nuestra patria. Ese tipo está utilizando a seres humanos, a vidas inocentes, para sus propios intereses geoestratégicos. Y eso creo que es fundamental ponerlo encima de la mesa, porque ahí es donde está la clave también de lo que estábamos hablando antes de la cuestión de la islamización. ¿Y cómo cree que está chantajeando ese control fronterizo? ¿Cómo crees que lo está haciendo? Bueno, pues utilizando la vida de seres humanos para echarlos en la frontera, para chantajear a otros países, ¿no te suena en este caso el nuestro, porque quieren adherirse al territorio nacional. ¿No te suena la pérdida de un móvil? ¿No te suena que llegaron unas maletas desde Venezuela? ¿Eso no te suena? Eso ya no lo dicen, ¿no? Al final es un chantaje político, y mientras estamos hablando de todo esto, un cayuco está llegando a las Islas Canarias y es el día a día en el archipiélago canario, y en lo que llevamos de año, que son solo 18 días, ya son más de 50, la mayoría procedente de Mauritania, y ya son más de 4.000 los subsaharianos y magrebíes que han accedido al archipiélago canario. Y hablando de las diferencias todos los días, claro, y hablando de las diferencias que marcaba el coronel, centrándonos, siguiendo con Canarias, llegan, se les identifican, se les da presunción de veracidad al nombre, fecha de nacimiento y apellidos que dicen, con eso se le hace un documento, que el documento es una propuesta de devolución que nunca llega a ejecución, y con esa propuesta de devolución es con lo que se identifican para embarcar en un avión. Es decir, yo nos identificamos con un DNI antes de coger un vuelo. Ellos con un papel donde pone un nombre y donde ponen unos datos que son los que dicen que son cuando se bajan del cayuco. Y vuelos que se están fletando todos los días. Yo tengo contactos de AENA que están ya alarmados. Sí. Que para que a mí me contacte un señor de AENA, para que me diga, Rubén, mira, es que hablo contigo, yo nunca he hablado de esto con nadie, pero hablo contigo porque los vuelos son diarios, operados por ahí Europa, fletados por el Ministerio de Migraciones en colaboración con Cruz Roja, con una media de 200 diarios todos los días, con nocturnidad, aprovechando cuando no hay nadie en la terminal. La mayoría de ellos. Jefe de redacción que venía de Canarias, reservando terminales exclusivamente, la terminal 4, reservando terminales exclusivamente para ellos, que no estaban funcionando, poniendo en funcionamiento operaciones de limpieza, agentes de seguridad. Rubén, a ti te escriben y se ponen en contacto contigo porque tú haces un seguimiento en redes de la problemática, y mucha gente de modo un poco extraoficial te da dando policía, fuentes, ¿no? Guardia Civil, como he dicho anteriormente, Mossos, funcionarios de AENA, vigilantes de seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados, porque hay una tendencia de la que no se está hablando absolutamente nada, y es que ante Ahora seguimos hablando, Rubén, te voy a cortarte ahora, ¿vale? Y vamos a ir a Barcelona precisamente con nuestro amigo Soto Ibars, que nos cuente un poco él también cómo lo está viviendo. Enseguida estamos. Un minuto, un minuto. Por el forro plenamente lo que está ocurriendo. Entonces, de esa manera, continúa delinquiendo y le da totalmente igual el inmigrante porque no le interesa la legalidad. Me acaban de comunicar, me decía nuestro compañero Cristian, El Mundo decía algo de Alemania, lo tenemos por ahí, lo que decía justo el coronel, que siempre suele ser profético en estas cosas, el profecía por conocimiento, claro, sobre Alemania. Alemania endurece su política migratoria para deportar antes a los que nieguen
el asilo. El Parlamento ha aprobado varias medidas que permitirán 600 expulsiones adicionales cada año. No se entiende que un solicitante de asilo no admitido se encuentre en territorio nacional. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y se dilate el proceso. Y sobre todo que cuando llegan es que los ves por las calles sin nada que hacer. Me decían en Valencia, con los hoteles llenos en Valencia, están todo el día en la playa, en el paseo, no hacen absolutamente nada. ¿Qué hace también esa pobre gente? Pero no obedece a una necesidad social. Están duplicando las solicitudes de asilo. Se piden por un motivo de persecución política, se deniega y luego el mismo sujeto pide asilo otra vez por persecución por razones de sexo. Dice que es pero se está jugando con eso hasta ese nivel, ¿eh? Diciendo que son homosexuales que están siendo perseguidos. Lo que quiero decir es que creo que nadie mete en un cayuco en el que hay agujeros a un bebé si no sabe que está más en peligro en tierra firme que en el mar, que en el Mediterráneo. Y eso es una realidad, eso es algo que ocurre. Y las razones por las que esto ocurre, que creo que es relevante abordarlas, es por el neocolonialismo, es por lo que se ha hecho con África, es por la dominación occidental que ha habido sobre África. Y creo que eso es fundamental. Y eso es el principal problema por el cual tenemos las tasas migratorias que hay. Y claro que creo que la política que se ha hecho desde nuestro país no ha sido efectiva a lo largo de la historia. ¿Ha servido de algo las concertinas, las devoluciones en caliente, los CIEs? No ha servido de nada. La dominación occidental inglesa, yo quiero decir no una latina, cosa. Estamos hablando de una cosa que era de los 70. Hubo un movimiento de descolonización en toda África y los gobiernos que hubo, por ejemplo, en Zimbabue, pero son gobiernos títeres, Roberto, tú lo sabes. Mugabe, que era el Fidel Castro de África, los señores de la guerra, ese es el culpable, ese movimiento que fue corrupto, esas oligarquías corruptas que se han ido poniendo en todos los países africanos, son las que están oprimiendo a sus pueblos y apretando y colaborando con el efecto llamada que hacen, por ejemplo, las ONG, que hacen de taxistas en el mar muchas veces, y hace que venga más y más gente. Esa es la realidad que tenemos. Porque ¿qué colonialismo hay? Por ejemplo, no es que es el pasado colonial. ¿Qué pasado colonial ha tenido Suiza? ¿Qué pasado colonial ha tenido Finlandia? ¿Qué pasado colonial hemos tenido nosotros en el sur de África? ¿Por qué tenemos que recibir esa inmigración de forma forzosa? Lo que hay que hacer es lo que has dicho tú con Marruecos, que ahí estaba muy de acuerdo contigo, es decir, ir a por esas oligarquías corruptas y ayudar a esos pueblos a que se liberen y a que puedan desarrollar su país. No dar una limosna para que cubran las fronteras y encima las estén abriendo cuando quieran y riéndose de nosotros. Un momentito, que es lo que hace Marruecos. Chicos, muy bien, Roberto, un momentito nada más. Llamemos rápidamente, aunque sea a Soto Ibars, que saben que es un finísimo analista, y él está viendo lo que pasa en Barcelona. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya ves cómo está el tema, ¿no? Sí, y le mando sobre todo un saludo muy cariñoso a Gregory, que es un tío íntegro y lo pasa mal en algunas mesas. No en esta. En esta está apretado, pero hay otras mesas donde lo pasa peor. Oye, Juan, cuéntame un poco, como tú sabes, y para poner un poco de cómo lo vive alguien. Tú eres un charnego, entre comillas, como dirías, ¿no? Un inmigrante que va de Murcia a Barcelona. Yo soy un mono, yo soy un inmigrante, sí. Claro. No, yo también lo soy, ¿eh? Yo soy inmigrante también, de Vitoria a Madrid. Claro. Pero ¿cómo lo vives tú? Bueno, no es algo que se viva. Yo pienso en la frase de Kafka de esta mañana ha estallado la guerra mundial y por la tarde he ido a nadar. No es algo que los cacos a los que se referían antes tienen predilección por los guiris y los borrachos, y yo guiri no soy del todo y borracho ya con 2 hijos pues tampoco puedo andar por ahí, ¿no? Entonces no es una cosa que se note especialmente, que yo pueda notar en la calle. Lo que sí que se ve es la grandísima distancia, y eso es lo que yo quería comentar, entre lo que se cuenta en los medios y lo que la gente está contando en las redes y viendo a su alrededor. No tiene nada que ver lo que veo yo en el barrio donde vivo, que hay poca inmigración, con lo que vive una persona que está en el Raval o en Badalona o en alguno de estos sitios, o en Ripoll, donde ha ganado Silvia Orrols. Todos estos procesos tienen una explicación, y lo que estáis haciendo hoy, lo ha dicho antes el coronel, es lo que habría que hacer. Hay que hablar del tema en los medios, porque lo que está ocurriendo, sin embargo, es que hay una grandísima distancia entre la realidad que percibe la gente en la calle y lo que los medios le están diciendo, que es que eso no existe, y que si tú consideras que eso es un problema, el problema lo tienes tú, porque estás lleno de prejuicios, ¿no? Eso nos lleva a titulares que muchas veces son acertijos, adivinanzas. Un joven comete no sé qué delito, una familia comete no sé qué delito, y el lector, que no es idiota y que vive en la realidad, es perfectamente capaz de identificar qué significan estos eufemismos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estáis haciendo hoy tiene muchísimo valor, porque es un tema que a mucha gente le preocupa, que está dando también material de propaganda para partidos que están aportando muchas veces soluciones que son puramente idealistas, utópicas, porque el problema es mucho más enrevesado
que expulsar a uno o que expulsar a otro. Tenemos, por ejemplo, ahora estaba Nadal, que se va a Arabia Saudí, y esto abrió un debate. El otro día yo en un programa intenté abrir el debate de, oye, vale, Nadal se va, ¿eso lo puede reprobar o no? Pero ¿y la influencia salafista? Ha dicho antes Pulido lo de las mezquitas salafistas en Cataluña. 1 de cada 3 son mezquitas regadas con el dinero saudí y que están provocando la islamización de gente que vive aquí y que ya es española. Entonces, el problema es muy complejo y la realidad mediática, la visión mediática sobre este problema es casi nula. O sea que yo quería daros la enhorabuena por tener este debate con distintas posiciones, por hablar del tema, por aportar datos y por romper este tabú que lo único que está alimentando al final es el prejuicio. Curiosamente, lo que quieren evitar, al notar la gente que los medios no están reflejando la realidad que ellos viven, el descrédito es absoluto. Y eso, claro, eso ya lo sabemos perfectamente. Es una rampa para cualquier tipo de conspiranoia que podamos imaginar. Juan, un abrazo muy fuerte, te vemos pronto por aquí. Un abrazo, y en especial a Gregory. A ver, Gregory, ¿qué pasa? Bueno, el protegido, ¿cómo te quieres? Quiero dar un dato negando la mayor de lo que ha dicho el compañero, porque... O sea, te da un gran abrazo y tú le niegas. No, bueno, Gregory, de verdad. Le mando un abrazo. A mí me escribió un artículo sobre mí el compañero también hace tiempo, sí que leí con mucho interés también. Pero bueno, la cuestión es que desde el Brexit, y esto es relevante sobre la cuestión que hablábamos del tema de los medios de comunicación, la inmigración ha aumentado en más de 100.000 inmigrantes al año. Y sin embargo, la preocupación de los británicos por la inmigración ha caído del 45% en la época del Brexit a por debajo del 10% ahora. A pesar de que aumentaba la inmigración, la preocupación de los británicos ha descendido. ¿Esto por qué ocurría? Porque había un interés político en utilizar esto. Y un interés mediático fundamental. Vale. Entonces, yo niego la mayor de la cuestión mediática. Pero Gregory, a diferencia de Inglaterra, con nosotros, Inglaterra hace mucho énfasis en una migración legal. Y si no estás ahí de manera regular, te expulsa de inmediato. Eso es lo que no llegamos a comprender. ¿Por qué aceptamos una irregularidad cuando socialmente no se requiere decir la migración, los flujos migratorios, que son desde que el hombre es hombre, obedecen a una serie de circunstancias culturales, sociales y por demanda incluso del mercado? En esta situación no la hay. Entonces está generando una serie de problemas. Y si a eso le sumas que es una migración irregular y ilegal, se filtra cualquier delincuente, cosa que no está pasando en el Reino Unido. Sin embargo, Alemania está destruida, Francia está destruida. Te quieres pasar por Lérida, por Tarragona, te quieres pasear por Gerona para que veas cómo está. ¿Tú crees que puedes entrar al Raval con esa chaqueta tan bonita? ¿Tú crees que puedes entrar? En el año 2100, es que te van a desvalijar al minuto 1. Un momento, chicos, un minuto otra vez. ¿Es así? Vale. Un minuto. Pero y volvemos, pero con el coronel, que sí quiere decir algo. Y es que Albertini y Gregory, yo les quiero mucho. Me ponen ustedes también, ¿verdad? Un minuto nada más y continuamos con el coronel. Y ellos. 1:27 estaban contando justo Pulido y Vaquero, que han tenido problemas un poco más allá. Sí. Roberto. Yo este año 2 veces he tenido conflicto de acabar a golpes para defenderme. En el gimnasio también tuve problemas. He tenido muchísimas amenazas de muerte cuando el tema de lo de Marruecos. Y bueno, he tenido que denunciarlo, he tenido que ir allí a declarar y me han dicho que tenga mucho cuidado y que lo mismo me tendría que pensar cambiarme de barrio. Y eso es una cosa que a la gente que defiende las fronteras abiertas y el multiculturalismo y que todo es fantástico no le pasa. ¿Alguien defiende eso, Roberto? ¿Tu barrio obrero? Ellos. ¿Pero quién defiende lo de las fronteras abiertas? Los islamistas. Y hay gente que tiene canales y he hecho vídeos incluso que luego dejan cerrar los canales. No, yo digo que lo digas tú. Pero hay gente que sí que defiende las fronteras abiertas, hay gente que sí defiende el multiculturalismo y eso lleva a que pasen cosas como esta. Yo creo que hay una caricaturización. Creo que hay una caricaturización. Y si no eres un tío con capacidad de responder, pues la gente suele agachar la cabeza, cosa que a mí no me pasa porque yo tengo las costillas duras, pero hay gente que no las tiene duras y eso es un problema de falta de libertad. Crítica con la inmigración ilegal que está bajo seguimiento. Yo estoy bajo seguimiento. La agresión que tuve que lamentar yo en octubre del 2020, que está denunciada ante la Policía Nacional y está en hemerotecas, esa agresión vino a raíz de un seguimiento, porque fue en mi casa. Me abordaron 2 sujetos de origen magrebí. La Brigada de Información está tratando de identificarlos desde el 2020. Luego, posteriormente, he recibido amenazas de muerte en mi teléfono móvil. Hasta 3 tengo denunciadas ante la Policía Nacional. Las ONGs, la mayor parte de las ONGs que operan en el Mediterráneo Central, más de 20 ONG, me tienen bloqueados en todas sus redes sociales, fruto de que hay una interlocución entre ellos en grupos donde se me marca y se me dice:
evitar el debate con Bueno, pero Rubén, con una esta cosa persona. es bloquearte Entonces, y otra cosa es ir a partirte la cara. Amenazas, pero que hay un seguimiento, hay un marcaje que he tenido que Al afrontar disidente yo. que cuenta cosas un poco molestas. Totalmente. Coronel. Evidentemente, yo jamás criticaré al Islam y a los musulmanes, a los practicantes de la religión del Islam. Estamos hablando de 1.800 millones de personas en el mundo. Pero fíjate que hemos hablado del salafismo, que es una corriente muy rigorista dentro del Islam y que está prendiendo con mucha fuerza, como acabamos de comentar, en España, financiada por muchos de esos que además luego les hacemos muchísima gracia y hacemos allí campeonatos de fútbol y todas estas cosas. O sea, lo que pasa es que tú hace poco nos dijiste Pero- hay que tocar el tema del plan árabe. Claro, pero, que es tremendo pero lo que si me está permites, pasando. porque hay algo que se nos ha olvidado, que es lo que se llama el Islam político. Porque más allá de los musulmanes, que estoy seguro que la inmensa mayoría de ellos vienen aquí a trabajar, a buscarse la vida como todos Y a los muchos demás. los conocemos. Por supuestísimo. Y además yo tengo amigos, muchísimos amigos musulmanes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tengamos en cuenta los que manejan los hilos del Islam, que sí que buscan llegar al poder a través precisamente de los fieles del Islam. Y eso es lo que nos puede pasar. Una vez, de manera democrática, una vez que vayan consiguiendo ser mayoría en pequeñas localidades, en comunidades autónomas o en el conjunto del país, de una manera democrática, pueden llegar a imponer sus estrictas medidas religiosas, que recordemos que al final es la Sharia, que está basada en 4 principios, evidentemente lo primero de ello en el Corán. Aunque realmente sería democrático, ¿no? Sería democrático Claro. porque votaría, pero eso es lo que pasó, ha pasado en Argelia, pasó en su momento en Egipto con los hermanos Bien, musulmanes. pero te quiero decir, coronel, bueno, son más población en ese pueblo Sí, pero, y les votan. pero bueno, fíjate que eso significa no digo una que sea bueno ni malo, transformación pero absoluta sí, claro, claro. de las condiciones étnicas, culturales y Gregorio, sociales yo lo de que toda quiero decir- Europa. No Y dan por solamente de hecho que va a España. ser así, en plan que es inevitable. Ellos dan Claro, por hecho claro, que es claro, inevitable. Tenemos hay un problema demográfico en los países occidentales que es fundamental abordar. En 2100, que es el dato que quería aportar antes, lo que va a ocurrir es que 800 millones de habitantes van a ser los de la población nigeriana, que eso es básicamente el doble de la población de toda la Unión Europea, solo un país africano, Nigeria va a tener el doble que Europa. El doble que toda Europa junta. Y lo que ocurre en Occidente que es que tenemos una gerontocracia, o sea que cada vez la población está más envejecida y sin Bueno, embargo los datos que hemos necesitamos visto con población datos, joven y España va a tener la mitad de la población que tiene hoy. Ese es el dato que va a haber. La mitad de la población que tiene hoy es la que va a tener España, según los España va a datos tener la mitad oficiales. de población La mitad de la en población 2100. que tiene ahora mismo. Ese es el dato oficial. A nivel histórico, la demografía Yo digo y el que poder triple, han ido porque como siempre no de lo la mano. vamos a ver. O vete a saber, o vete a saber. Hombre, Pero yo sí que me voy a Albertini, organizar. Aquí tenemos una ventaja, que tenemos a nuestros hermanos de los países hispanoamericanos, Claro, que lo efectivamente. compartimos todo, Completamente empezando por el por el idioma. Si es que es, Y que hay probablemente gente España maravillosa y somos el delincuentes país más como privilegiado todos. en este sentido Gente de toda maravillosa como el Europa. propio Albertini, que Como es el un gran propio compañero Albertini. nuestro. Por supuesto. Yo de maravilloso poco, ¿eh? Yo de maravilloso poco. Tú tienes mucho de A ver, maravilloso. yo quiero hablar además de un punto de vista muy personal. Yo soy un inmigrante. Claro. Todos somos migrantes y inmigrantes y migrantes. Migrantes del Sí, propio pero tú lo país. transformas la sociedad. Efectivamente. Inmigrante, ¿no? Desde fuera, desde otro país. Tengo ascendencia italiana, tengo ascendencia española, tengo ascendencia peruana. Es decir, de esto nada bueno puede salir. Peruano también tienes. También. De esto, Perú mágico siempre, ahí está nuestro amigo César. de esto Perú nada mágico. de todo eso nada bueno puede salir. Entonces, ¿a qué voy? Que si tú tienes la actitud y además el arrojo torero de embarcarte en otro país, llegar a otro lugar, estudiar, esforzarte, montar una serie de negocios, ayudar al pueblo, ayudar en la medida de lo posible, lógicamente vas a cumplir un rol social. Vas a estar insertado, vas a estar socializado. Lo que no puedes pretender, por eso sin importar la nacionalidad, sin importar la etnia, da totalmente igual. Lo que no puedes pretender es llegar a un sitio a delinquir, a intentar destruir ese sitio, a odiar todo lo que tenga que ver con lo hispano, a odiar a las mujeres que desde tu punto de vista arcaico crees que están llevando Y la libertad, aprovecharte de las el ir con el ventajas- cabello de las ventajas descubierto. Es sociales. decir, toda esta gente con esa cultura lo que intenta es destrozar nuestra cultura de libertad. Hablas siempre de la gente ilegal, delincuencial. Como hablabas Totalmente, antes, claro. totalmente. Porque, hombre, yo he vivido en Cataluña por 19 años. Hay catalanes que los quiero muchísimo y otros que los detesto, porque son unos xenófobos como estos señores que han sido condenados, que lo único que quieren es la separación de una parte del territorio. Es decir, destruir España como la conocemos. Y a esos ni un segundo, ni un centímetro. Es esto lo que A debemos ver, hacer. Roberto Vaquero Ahora, me ha hecho así, porque además él es el nuevo un poco, que espero que vengan muchas más veces, es así,
Primero, no lo van a invitar a ningún sitio después de esto. Y segundo, que querías decir algo. Bueno, yo varias cosas. Sobre el placer del sobre esos colofón. estudios, no sé si serán los del INE, sobre la proyección, hay un montón El de 2100 de escenarios. Gregory, que sí, se ha ido- se ha ido pero lejos. si es el del INE, que es el que he leído yo, salen un montón de posibilidades, con natalidad baja, con natalidad media, alta, inmigración baja, media, alta, es decir, es un abanico muy grande. De todas las maneras, la izquierda siempre está diciendo que hay que decrecer en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué poblacionalmente no podemos decrecer de forma ordenada y luego ya crecer otra vez si es necesario? ¿Por qué en todo hay que decrecer, pero hay que abrir las fronteras y que vengan en Europa 200 millones de nigerianos? No puede ser. ¿Pero quién ha Que defendido tienen eso? que controlar la natalidad y habrá que ayudarles. Pero nosotros no tenemos que permitir que venga una gente a desarrollar aquí su cultura y a desplazar la nuestra. Porque a mí no me parece una excusa, no es que van a ser 800 millones. Pues habrá que tomar medidas porque el país no tiene las Roberto, riquezas es que para dice mantener Gregory que no está de abrir acuerdo. las fronteras. Pero es que yo nunca he dicho eso. Vamos a ver. Pero es que Pero un yo nunca- gobierno, desaparece. pero es que un gobierno de desaparezca izquierdas, nuestra cultura. estamos en Esto un no es de gobierno, izquierda, estamos de en un derecha, da igual. gobierno de izquierdas. Porque Aznar Albertini, estamos en un Albertini, gobierno de izquierda. Ahora sí, ¿sí o no? pero Albertini, cuando estaba estamos en un Aznar era gobierno igual, de cuando estaba Aznar era Albertini, igual, Albertini, cuando estaba Albertini, Rajoy era igual. Esto no va de Vaquero, que izquierdas y de no tengo más, derechas. Vaquero, Esto va de Vaquero, soberanía Oye, o globalismo. Albertini, Soberanía y globalismo, no izquierda y hacerme derecha. caso. Vaquero, menudo fichaje hemos traído. habéis Que así es peor que Albertini. Esto no puede Habéis ser. puesto uno al lado del otro Y mira Pulido que tranquilo Al es. final- No os pongo más al lado nunca. Que lo final sepáis. ya- Y querido, porque es el más inteligente. Al final la eso sin inmigración- duda. Por alusiones puedo un segundito. No, porque no responder a tengo Roberto. tiempo. Pero este tema sabéis perfectamente Claro. que va a seguir. Se va a seguir. Y lo que quiero decir es que yo nunca he defendido la cuestión de fronteras Yo abiertas por lo decir el parece. tema. Pero en si tú como absoluto. comunista defiendes la ilegalidad, Si tienes a un aquí comunista el al lado, problema que lo es que eso es defiende. ilegal. Tienes- Albertini, en la, que en la nos Unión van a echar a Soviética, todos. el telón de acero, vamos. No, Nos van a echar a todos. estás poniendo ejemplo de la Unión Sí, sí, Soviética, en serio. tenía Albertini. una Vale, frontera Roberto Vaquero, gracias. superabierta. Gracias. La vida, la libertad y la propiedad Albertini, privada. gracias. Albertini, gracias. Pulido, el más inteligente, junto con el coronel y Gregory. Gracias. Sergio, gracias. Gracias, Iker. Coronel, gracias. Encantado. Es muy difícil esto ya, ¿eh? Tremendamente. Me hacéis sudar, ¿eh? Me hacen sudar. A ver, estos Otro día me miuras. pongo yo ahí. Sí, total. ¿Eh? Y yo allí, yo al otro lado. Pero con Gerardo. lo hacemos con la libertad que tú nos proporcionas. Eso sí me dejó impactado. Tú sabías que yo no sabía que lo iba a decir, No, ¿eh? no, por supuesto. Pero me Oye, deja preocupado también. El Cada día domingo pasa que no más. se pierdan Cuarto Milenio, porque vamos a contar lo que vivimos en Miami y toda esa polémica que se montó en un centro comercial. No, vamos con y con Sam Parmia. Y con Sam Parmia Y con también. Sam Parmia, que es el doctor de Nueva York, acuérdate, de